Muy buenos días. Este va a ser un repaso de las 3 clases del mes de mayo de la materia de Derecho Civil 4, que abarcan los temas siguientes: la teoría general del contrato, la diferencia entre contrato y convenio, los requisitos del contrato. Vamos a ver el contrato de compraventa, que se aprendió en la segunda clase, y el contrato de permuta, que se aprendió en la tercera o segunda. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este repaso de Derecho Civil 4 previo al primer semestre. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Estamos hablando de un acuerdo también de voluntades con esta finalidad: crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El contrato es un acuerdo de voluntades que va a crear o transmitir derechos y obligaciones. Aquí ya se contemplan lo que son los derechos y obligaciones a las partes que suscriben dicho acto jurídico, o sea, el contrato. Respecto al contrato, la legislación civil señala que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. El contrato es una especie de convenio. Por ejemplo, Pablo le vende a Juan una propiedad que es de Pablo en 1.000.000 de pesos. En este acto se producen y adquieren derechos y obligaciones. Juan se compromete se obliga a pagar el precio y Pablo se obliga a entregar la cosa. Y al mismo tiempo, Pablo adquiere el derecho a que le entreguen el dinero y Juan el derecho a que le transfieran las cosas. Vean ustedes, en el contrato hay también las obligaciones, en este ejemplo, pero también derechos. ¿Cuáles son los elementos de existencia o esenciales de un contrato? Tenemos que son dos, que es el consentimiento y el objeto. En el consentimiento es una manifestación de voluntad de las partes de que están de acuerdo en querer llevar a cabo. Más adelante veremos efectivamente que este elemento esencial puede estar viciado, lo que traería una nulidad absoluta del acto jurídico, o sea, no tendría ningún efecto. Y después tenemos también otro elemento que en algunas legislaciones está previsto, como es la solemnidad, que es el conjunto de los elementos de carácter exterior del acto jurídico en que se plasma la voluntad de los que contratan y que la ley exige para el cumplimiento. O sea, la ley tiene que prever esta solemnidad para que sea requisito indispensable. Y los requisitos de validez, ya vimos los esenciales o de existencia del contrato, y los de validez que señala la capacidad que es la actitud que tiene una persona para poder llevar a cabo la celebración del contrato, y esta puede ser de goce, o sea, esta de goce es la que tiene un sujeto, es susceptible de derechos y obligaciones, y la de ejercicio es la actitud para hacer valer los derechos que se tengan sobre determinada situación. Hay que tomar en cuenta que la voluntad de las partes no esté viciada, el objeto o motivo fin del contrato también no sea ilícito, y el consentimiento se exteriorice como lo indique la ley. Estos son los requisitos que acabamos de ver de validez, y primeramente vimos los de existencia del contrato. ¿Qué diferencia hay entre los contratos nominados y los innominados? Los nominados, como su nombre lo indica, son aquellos contratos que están regulados en el Código Civil, o sea, sus nombres están previstos en el Código Civil, como contrato de compraventa, permuta, donación, etc. Y los contratos innominados o atípicos son
aquellos contratos que sus nombres no están regulados por el Código Civil, pero sin embargo siguen las reglas del contrato para su trámite. Bueno, también vimos en la primera clase la figura de lo que es la promesa de contrato. Con ese contrato es un contrato preparatorio que reglamenta nuestra ley. Una de las partes, llamada promitente, se obliga por su acreedor a la celebración de un contrato futuro. O sea, ¿cuál es la finalidad de la promesa de contrato? La celebración de un contrato futuro. Es prácticamente una obligación de hacer. Bueno, vamos a ver cuál es la definición. Es el contrato preparatorio por el cual una o las dos partes que intervienen en él se obligan a celebrar dentro de un cierto plazo un contrato futuro cuyos elementos esenciales se determinen al efecto. Quiere decir que tiene que señalarse también una fecha. Si hablamos a futuro, necesitamos un plazo. En esta figura de la promesa que habíamos visto, es muy importante en el orden jurídico porque suele suceder que sea menester llenar, por ejemplo, ciertos requisitos en el orden procesal administrativo, etc. Y mientras no se cumplan esos requisitos, se celebra una promesa para otorgar después el contrato definitivo. Un ejemplo claro, pero que quizás de una manera errónea jurídicamente, está la promesa de contrato. Se comprometen a celebrar un contrato futuro, que es el contrato de compraventa, y únicamente se debería de señalar la fecha en que se va a celebrar, pero normalmente las promesas, la parte que está prometiendo vender recibe una cantidad de dinero y pues estaríamos hablando de una compraventa a plazos, podríamos decir, porque no hay necesidad del anticipo para dar en la promesa. Pero bueno, si es una manera de que garanticen de que sí efectivamente debería celebrar, pero desde el anticipo, porque hay varios compradores, pues quizás por eso lo hacen, para que conste en la promesa de que se ha dado dinero, pero eso desvirtúa porque el contrato de promesa, como su nombre indica, es un contrato preparatorio, únicamente es para la celebración del contrato final y determinada fecha. La promesa de contrato cumple una función jurídica. Su finalidad es exclusivamente jurídica y no económica, como les acabo de mencionar respecto al ejemplo de la promesa de contrato. Bueno, seguidamente vemos que en este tipo de contrato no existe promesa de contrato en el contrato de persona nombrar que describe, por ejemplo, el código italiano. En el momento de la conclusión del contrato, una de las partes podrá reservarse la facultad de nombrar posteriormente a la persona que deba adquirir los derechos y las obligaciones que nacen de dicho contrato. Normalmente, pues se celebra con ese contrato, pues hay que centrar el nombre de las dos personas que estás comprometiendo a otorgar, firmar el contrato definitivo en un plazo mayor. ¿Cuáles son los elementos de existencia y de validez? Los elementos personales es el consentimiento y la capacidad de la promesa. Los elementos reales en la promesa es el contrato futuro a celebrar y el plazo. Tiene que haber un plazo, no me dedica, un contrato futuro. Futuro, estamos hablando cronológicamente de un plazo. Y este plazo es un elemento real. Con la falta de plazo haría nula la promesa. Bueno, y los elementos formales, no hay que olvidar que la promesa es un contrato formal que debe constar por escrito sin que sea posible su inscripción en el registro público de la propiedad, porque no crea
derechos reales, sino derechos puramente personales, pero hay algunos estados como Chihuahua, Nuevo León y Yucatán que sí permiten la promesa de venta que se inscriba en dichas direcciones de dichas instituciones estatales, de dichos registros. ¿Qué pasa con el incumplimiento de contrato si llegara la fecha de que prometió celebrar y incumple? Cuando el promitente se resiste al otorgamiento del contrato futuro, el beneficiario de la promesa puede exigir judicialmente el cumplimiento de esta, o sea, puede recurrir ante un juez para solicitar que se cumpla el mismo. Bueno, eso a través de un juicio. Y la terminación del contrato de promesa, este contrato preliminar o preparatorio, pues una vez llegada la fecha y dando cumplimiento al mismo se extingue por agotamiento natural de los efectos de este contrato. O sea, al otorgarse el contrato ya futuro, pues simple y sencillamente deja ya de surtir ya sus efectos y concluye. Seguidamente en la clase que tuvimos, la segunda, la del 23 de mayo, analizamos lo que es el contrato de compra-venta. Es un contrato muy importante hasta nuestros días, en virtud de que, como en esto se transmite el dominio y la propiedad de las cosas, también es un contrato económico. Este contrato civil está regulado, válgame la redundancia, en nuestro Código Civil del artículo 2548 al 2601, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo. ¿Qué vamos a entender por contrato de compraventa? En primer lugar, es un contrato translativo de dominio, por medio del cual una de las partes, llamada o denominada vendedor, transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, que se llama comprador, mediante el pago de un precio cierto y el dinero. Repetimos, es un contrato translativo de dominio para transmitir la propiedad, por medio del cual una de las partes, llamada vendedor, transmite la propiedad de una cosa o de un bien a otra, llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Tiene que ser, la cosa debe estar tasada, evaluada en un determinado precio y en dinero. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es bilateral porque engendra derechos y obligaciones para ambas partes. Generalmente es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y determinadas en dicho contrato. Puede ser ocasionalmente este contrato aleatorio cuando se trata de una compraventa de esperanza, por decir, se adquieren los frutos de una cosa corriendo el comprador el riesgo de no llegar a tenerlas. Es el caso, por ejemplo, de la cosecha. Es consensual para muebles y formal para inmuebles. Es un contrato principal la compraventa porque no depende de otro contrato para existir. Es un contrato instantáneo, ya que las prestaciones pueden realizarse inmediatamente cuando se lleva a cabo la operación, o de trato sucesivo cuando se trata, por ejemplo, de compraventa a plazos. Vas a pagar algo en determinadas mensualidades o pagos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la compraventa? Como ya vimos en todo contrato: el consentimiento, el objeto, el precio. Esto es muy importante destacar, tiene que ser cierto, el precio cierto y el dinero. Tiene que estar tasado en valor, costo, y pagarse el dinero. ¿Y cuáles son los elementos de validez de la compraventa? La capacidad de las partes y la forma de cómo se va a llevar.
También vimos dos conceptos muy importantes, la venta a corpus y la venta a mensual. ¿Qué viene siendo cada una? La venta a corpus es aquella en la cual se calcula el precio de forma alzada en función de la individualidad de lo que se va a vender. Vas a vender un terreno, estás pidiendo $500,000, bueno, es una venta a corpus en virtud de que estás vendiendo el valor del predio. Pero contrario a eso está la admesura, que es que se va a vender tomando en cuenta una medición. Si dices, voy a vender este terreno, tiene 10 por 20, 200 metros cuadrados, a 100 pesos el metro cuadrado. Bueno, se tendría que tasar el metro cuadrado el costo por si tiene el terreno y así se vendería. Entonces sería una venta admisible. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador en el caso de compra-venta? En primer lugar, pagar el precio, pagar los gastos que pudiera originar la escritura y registro, pero normalmente cuando se siente que compra se te paga el gasto de la escritura y el notario, pagar los impuestos correspondientes y tiene derecho a recibir una cosa. Y el vendedor pues tiene la obligación de entregar la cosa y de garantizar la posesión pacífica, continua, jurídica de la cosa que está entregando y responder por los vicios ocultos y por evicción o desalineamiento. Desalineamiento es una indemnización que se va a entregar a la parte afectada en caso que ocurriera la evicción o los vicios ocultos de la cosa. Y el perfeccionamiento de la compra-venta, cómo se va a llevar a cabo según nuestro Código de Procedimientos Civiles. En el artículo 2549 nos señala claramente que tratándose de muebles, la venta se perfecciona en el momento que las partes se ponen de acuerdo con el bien y en el precio. ¿Qué bien se va a vender y cuánto va a costar? Aunque el primero no se haya entregado ni el segundo satisfecho. Ya se pusieron de acuerdo, bueno, ya se está perfeccionando. Lo que no acontece con los bienes inmuebles, bienes raíces, los predios. Porque si se trata de inmuebles, bienes inmuebles, la compraventa hasta que se inscriba la operación en el registro público de la propiedad. El comercio va a surtir efectos, o sea, va a quedar formalmente hecho. Y en Quintana Roo, el registro de los inmuebles es constitutiva de derechos. Esto fue la segunda clase de Derecho Civil 4. Y por último, vimos el tercer sábado la clase de el contrato de permuta, un contrato parecido a la compra-venta, solamente que cuando hablamos de permuta, lo que está la palabra cambio de una cosa por otra. Bueno, este contrato de permuta se encuentra regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo en vigor, del artículo 2606 al 2609. En el 2606, el artículo 2606 nos va a dar la definición, que es un contrato por el cual uno de los contratantes transmite la propiedad de un bien a cambio de otro. Entonces, a cambio, va a transmitir la propiedad de una cosa por otra y le van a dar a cambio otro bien también, cuya propiedad se va a transmitir otro bien. Si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte del valor de otro bien, el contrato será de venta cuando la parte del numerario sea igual o mayor de la que se pague con el valor de otro bien. Si la parte del numerario fuera inferior, el contrato será de permuta. Si yo voy a celebrar un contrato de compra-venta donde voy a adquirir un bien, pero ese bien se va a pagar
con otro bien en parte numerario, hay que tomar en cuenta el bien que se va a adquirir, cómo se va a pagar. Si estamos hablando que voy a adquirir una casa de $500,000, bueno, pues yo la quiero pagar porque tengo un departamento que vale $250,000 y $250,000 voy a dar en dinero. Pues bueno, en especie estoy dando 250,000, eso es dinero, es todavía una compra-venta. O si el departamento con el que voy a pagar vale menos, vale 200, y voy a dar $300,000 en dinero, pues todavía es una compra-venta. Pero si el departamento vale más, digo, del numerario que estoy dando, vale $300,000 el departamento y voy a dar 200, o como la cosa que estoy dando, que tiene la propiedad, en este caso, perdón, con lo que voy a pagar, tiene un valor superior al numerario con el que estoy completando el pago, pues estamos ya ante una permuta, ante una compraventa, como se muestra el artículo 2550. Si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otro bien, el contrato será de venta. Aquí está la condición: cuando la parte del numerario sea igual o mayor que con la que se pague el valor del otro bien. O sea, el numerario tiene que ser igual que el valor que estoy dando o superior. Porque si con lo que yo estoy completando el pago es un bien que vale más del dinero que voy a pagar, estamos ante una permuta, porque estamos ante un cambio. En su régimen jurídico, la permuta sigue todas las reglas de la compraventa, como habíamos visto en la clase anterior. Y en la permuta no existe el precio, sino un caso excepcional donde no se aplicaría la ley del comprador. Bueno, en este caso es muy importante destacar en este tipo de contrato, la permuta, que la persona que va a permutar en el contrato, su bien debe de ser dueño. No puedes comprometer un bien ajeno que no es tuyo, porque vas a transmitir la propiedad de ese bien. O sea, transmitir la propiedad de ese bien, pues la otra persona también debe de cerciorar que sea el propietario para efecto de recibirla y no tener ningún problema. Una de las características también, como decíamos, que se rige este contrato con la compra-venta, es que ambas partes pues tienen que garantizar la posesión pacífica y continua de la cosa que la propiedad se está transmitiendo, por los casos que pueda haber de evicción, pueda haber otra persona con un mejor derecho. La permuta tiene y ha tenido siempre una importancia económica. No hay que olvidar que en las antiguas culturas la figura del trueque, el cambio, fue muy importante hasta que se acuñó la moneda y eso se la moneda. Incluso los valores se tasan en el valor de la moneda. Pero también no hay que hacer un lado que en las culturas mesoamericanas, los aztecas, ellos ya compraban o comercializaban con semillas como si fuera moneda. Eso es otro aspecto. Y de la permuta, las antiguas culturas pasó a la venta. Bueno, tenemos las mismas características de la venta. Es un contrato principal, conmutativo, bilateral, instantáneo. También puede ser el trato sucesivo. Por ejemplo, si se va a hacer un cambio, por ejemplo, con otra cosa, pero si van a hablar, quiero intercambiar algo con los frutos de 2 o 3 cosechas, pues va a ser el trato sucesivo, porque las cosas se van a entregar y se van a transmitir en partes. Bueno, en cuanto a la forma, como uno de los requisitos de validez de la permuta, como contrato consensual es lo mismo como cuando recae
sobre muebles y formal cuando se refiere a inmuebles. Si voy a hacer una permuta de una casa por otra, al transmitirse la propiedad, el contrato se debe de registrar en el registro público de la propiedad. Si no tengo que registrarlo, como repito, la obligación de escribir los predios es constitutivo de derechos para que se pueda formalizar la compraventa. Y por último, debemos de hacer mención, de manera de resumen, de la figura de la lesión. Esta es una figura que se refiere a un vicio que afecta a cualquier contrato conmutativo cuando existe evidente desproporción entre las prestaciones y una parte abuse de la miseria o ignorancia, inexperiencia o necesidad de la otra parte. O sea, que tú te quieras aprovechar de estas circunstancias, pues estarías cayendo en un vicio conocido como lesión, con la finalidad que obtengas un lucro notoriamente desproporcionado al monto de la obligación que se trata. Si quieras aprovechar de una persona ignorante, que quieras hacer una permuta de algo que tú sabes cómo lo que vas a transmitir la propiedad, no vale lo que la otra persona, lo que tú le quieres hacer creer, por su ignorancia, falta de experiencia, que tú le vas a dar a cambio, vale mucho, o vale lo mismo de lo que él tiene, no es así. Bueno, con esto doy concluido los aspectos más relevantes de lo que fueron las 3 clases de Derecho Civil 4 del mes de mayo, para que puedan dar un repaso junto al material que oportunamente se subió a la plataforma junto con los videos de YouTube de cada tema. Y con este video podrían ya tener una retroalimentación de los mismos. Muchas gracias.